pronunciar. Así es, pastor. Una última, yo sé que ya tiene poco No, tiempo, pero es que es un dígame. tema súper vasto. Cada uno Sí, de los versículos nos podríamos meter, pero obviamente el tiempo apremia y pero sí, nuestro corazón está en que Dios, en que el Señor tenga misericordia de tanta gente que está siendo engañada y que volvamos a la esencia del Evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento. Pero así sí, es. adelante, hermano. Bueno, quería preguntarle también, em, la aplicación de la ley en cuanto a el nuevo pacto, el Brit Hadashah, Jeremías 31, Hebreos 8:10, la ley en Sí, las mentes y en los corazones. ¿A qué se refiere esto el profeta cuando menciona acerca de sí. este Brit Bueno, Hadashah? hace poco en mi canal de Carlos Andrés Moore tengo un video que se llama ¿Dónde están las tribus perdidas de Israel? Se los recomiendo muchísimo porque Aquí, muestro que las tribus nunca estuvieron perdidas. De hecho, en el año 722, cuando destruyó Asiria, el reino de la casa de Israel, vemos una inmigración masiva al reino de Judá, al grado que algunos calculan había 30, 40 mil judíos de las dos tribus allí, y de repente en el siglo VIII, en el año 722, cuando sucede esta destrucción, de repente de 30,000 se vuelven 120,000. Y Jerusalén se crece 15 veces su tamaño en todos los registros arqueológicos en esa fecha. ¿Qué significa eso? Que la casa de Judá estaba compuesta de todo Israel, de esa migración masiva. Y por récords asirios sabemos que solo llevaron 40,000 cautivos a Siria y que alrededor de 100,000 se quedaron en Israel y alrededor de ¿qué será? 80,000, 90,000 se refugiaron en Judá, donde estaba el templo de Israel. Entonces, eh, y también los samaritanos eran sí, esas tribus mezcladas con paganos. Esos son los exacto, samaritanos. exactamente. La observación, Pero, bueno, pero, pero, nunca, pero nunca estuvieron perdidas las tribus de Israel. Ya voy, ya. Ya sea lo que estábamos platicando, que cuando Ezequiel habla de que juntaría la vara de la casa de Judá y la vara de José o de Efraín en su mano, el profeta, hablando de que Dios les juntaría nuevamente, empieza en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, que Dios trae vida nuevamente. Acuérdate que Ezequiel está profetizando en el año 592 antes de Cristo, está a orillas del río Quebar en la deportación babilónica. Él es de la clase sacerdotal, tiene una visión de parte de Dios, Dios le llama como profeta, y Ezequiel estaba infundiendo aliento a aquellos que habían sido llevados a la cautividad. Entonces ellos estaban llorando porque el pueblo Jerusalén se encontraba destruida y en esa cautividad babilónica. Y entonces lo que Dios a través de Ezequiel hace es darles aliento de que Dios va a resucitar, así como esa visión del valle de los huesos secos, Dios va a volver a dar vida nacional al pueblo. Y claramente el lenguaje habla de que los regresará, de que poblarán las ciudades, sembrarán viñas. No, no es la historia que Raíces Hebreas te está contando, que Dios de entre las naciones está sacando a supuestos israelitas, latinos, que supuestamente los indígenas nativos de las Américas eran descendientes de Israel. Eso es algo totalmente absurdo, genéticamente errado, científicamente falso. Entonces, no es que tal cosa de que, es que nosotros somos Israel y en Ezequiel estaba profetizado que nos traería de las naciones. Esa profecía, las profecías son telescópicas muchas veces, o sea, tienen un cumplimiento inmediato y a veces un cumplimiento en su plenitud total después. Y por supuesto que podemos ver una plenitud de eso que escribiría sus leyes en sus corazones a través del Espíritu Santo, porque Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Y Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes en tu vida amor, paciencia, benignidad, dominio propio, no necesitas tener ninguna ley, que estás sujeto a una ley, porque el Espíritu de Dios en tu vida está produciendo los frutos de amar a Dios y amar a tu prójimo. No vas a infringir la ley con eso. Entonces, el autor de Hebreos
escribiendo a hebreos cristianos que están siendo perseguidos por Roma y a punto de apostatar de la fe. Cita a Jeremías a Jeremías, cita a Jeremías hablando de que Dios haría un nuevo pacto. Pero el nuevo pacto original que vemos en Jeremías tiene que ver con una restauración nacional. Y es maravilloso que cuando vas al libro de Esdras y Nehemías, ves que Esdras, el escriba, lee la ley, el pueblo se compromete nuevamente en el pacto con Dios, están derramando lágrimas ante Dios, confesando sus pecados, adorándolo, y dice que sacrifican 12 novillos por todo Israel, mostrando que no era solamente la casa de Judá la que estaba ahí, sino era Claro, todo Israel, eran las dos varas unidas. Entonces, el autor de Hebreos toma este pasaje y lo aplica en una manera distinta, porque Jeremías está aplicándolo en un contexto de restauración nacional territorial. Y claro que hay un cumplimiento inmediato y un cumplimiento en su plenitud cuando viniera el Mesías. Y lo de escribir la ley en los corazones significa precisamente en lo que vemos en Yeshua, en Jesús, que dice que toda la ley y los profetas se cumple en amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Las leyes de Dios están inscritas en el corazón de aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero no debemos ser anacronísticos y pensar que toda la Torá sería vigente en todos los aspectos, porque, por ejemplo, y eso lo dice el doctor Michael Brown, que 70% de los mandamientos eternos, olam, de los mandamientos eternos de la ley, de la Torá, o para todas las generaciones, para siempre, eternamente, 70% son incumplibles porque para cumplir ese mandamiento se ve la perspectiva de que Israel se encuentra en la tierra, que el tabernáculo o el templo está presente y que el sacerdocio arónico está allí ejerciendo su función. Como ahorita ya no hay templo, no estamos en la tierra de Israel y no hay sacerdocio arónico, es 70% de esas leyes de la Torá que Dios dijo para siempre se van a observar, son imposibles de hacerlas. claro. Sí, y el término casa de Israel es usado desde el Éxodo. Hay varios versos donde, por ejemplo, Éxodo 19:3, y el Señor llamó desde el monte así, di a la casa de Jacob, a los hijos de Israel. En Éxodo 16:31, la casa de Israel le puso nombre de Maná, refiriéndose a las 12 tribus en específico, Claro. no a solamente 10. Entonces, en la casa de Israel es un término general también que se aplica para las 12 tribus y no solamente para las 10 tribus. Y esa es la aplicación que usa Yeshua, Jesús, en el Nuevo Testamento. No ha venido sino Claro, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a todo Israel en general, como lo vemos en Éxodo, no a 10 tribus exacto. perdidas en el mundo hispano, o como un canal que dice los indios eran judíos israelitas. Un montón de cosas sin sentidos Exacto. que yo veo mucho mormonismo dentro del movimiento de raíces hebreas. Totalmente, exacto. Yo creo que esos argumentos los sacaron exactamente de los argumentos de José Smith del libro del Mormón, y todo lo que Brigham Young University ha tratado en Utah, tratar de mostrar de que sí, los indios nativos eran descendientes de los hebreos. Es algo absurdo. Díselo a cualquier científico geneticista y se ríen porque es una cosa absurda. Claro, Entonces, hay un pasaje que muy impactante. Estaba justo haciendo el video de las 12 tribus, mostrando que bíblicamente no están perdidas, nunca lo han estado. Es una especulación de raíces hebreas. Por cierto, un movimiento surgido en 1990, hace poquito, que por siglos y siglos la iglesia, el pueblo de Dios jamás creyó lo que este movimiento está haciendo. Ellos creen que es un levantamiento del Espíritu Santo en nuestros tiempos, pero en realidad es falsa doctrina que ha surgido en nuestros tiempos, reciente, que jamás fue creída por el pueblo de Dios, muchas de las premisas en las que ellos se basan. Pero estaba leyendo con mis hijos la escritura antes de ir a dormir y estábamos en Hechos 26 y vi que Pablo en su defensa decía que creyendo en la resurrección de los muertos, dice que nuestras 12 tribus, Hechos 26:7, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Entonces aquí Pablo está hablando de las 12 tribus de Israel
como presentes con el pueblo de Dios en ese momento histórico en su tiempo. No habla de las tribus perdidas por el mundo, sino habla como presentes. Entonces, lo malo con este movimiento de raíces hebreas es que presenta varias mentiras como fundamentos de su movimiento. Por ejemplo, las tribus nunca estuvieron perdidas. El evangelio es para los gentiles, al igual que para Israel. Es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Hay que leer, por ejemplo, Romanos 15. Claramente habla Pablo una diferencia entre el pueblo judío que viene al Mesías y el evangelio a las naciones gentiles. Los gentiles no son Israel. Los gentiles salvos en Jesús no están sujetos al pacto de Dios en el Sinaí. Entonces hay varias cosas que ellos confunden y aplican anacronísticamente la Torá.